Buenas, ¿qué tal? Ahora hay kita pansit canton na primera, asi anik terbi con este breast chicken, kabar ase pone na side. Kabar segunda ya con este shrimp, camaron. Kabar ase lang se irbi put aside kay kita pa de ese skin later. Kabar, así man chop con este sibolyon, ajos, así lang jutay-jutay con ese ajos. Kabar, prinsipya ya kita man chop con el celery. Segunda ya con el cabbage, mga 2 cups ese. Kabar con el green sibolyon. Kabar se con el carrots, así lang con ese man slice lang. Kabar pwede kita man drizzling oil, mga 2 tablespoon. So man gise kita con el ajo, sibolyon. Después hacia junto mezcla con el carrots. Kabar el celery ya. Then man mix lang poco. Then, pwede tu pone también con el cabbage. Na mezcla lang hasta poco, hindi naman overcook. Kabar, man drop lang konti con ese pimienta, kabar, sal. Kabar, mezcla lang. Después, cocido ya, asya anay kita con ese separta, pone na un container. Or na bowl, kabar put aside. Kabar, man pone poco oil. Este gali una, este kasi yuta usa mamasita. Chapsuy ipansin kanton. Kabar, pwede ayo kel gisa poco kusida man sa chicken. Optional lang ese o. Cheneli, kikiam, shrimp, at saka fishball. So man, mix lang kel kabar. Ya prepare 1.5 cups of water. Ya usa lang yung akal broth del chicken anante. Kabar al pansit kanto compré yo na TNT. Kabar with ese toyo, silver swan, yan mezcla yo poco. There's oyster sauce para poco sabroso. Después mezcla muy agad se mezcla gayot, and then si cocido y blando ya ponía con el gulay encima. So, para hindi bale machuka i-overcook, then pwede ito man drizzling kun ese aquel celery leaves together with ese di atun sebolyon. Kabar man asilang tu pone lemon or kalamansi. Kabar amoy agad se na come kita sabroso. Amulagse. Gracias.